Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Michelle S. Reyes Arrieta. Pertenezco al programa de Ingeniería Industrial. También hago parte de la Escuela de CTBI y estudio actualmente en la UNAM. El día de hoy les vengo a contar sobre mi línea de tiempo, sobre la evolución de la guitarra. Les puedo sugerir que fue un tema muy interesante porque podemos ver cómo la guitarra a medida del tiempo ha evolucionado de una manera súper increíble y con detalles muy significativos a lo largo de la historia. Bueno, como podemos comenzar, en el año 1500 a.C. se creó la primera guitarra, que fue la guitarra tambor. Esta fue una guitarra que se creó en Egipto, Mesoto- Mesopotamia, en Egipto. Y era una guitarra que se utilizaba mucho para las fiestas, para las celebraciones, para el entorno de celebración entre las mismas personas o ya los reyes de ese tiempo. Después de la evolución de esta guitarra me interesó mucho porque tiene una forma muy diferente, una forma muy inusual como la guitarra de actualmente. Bueno, después de la creación de esa guitarra, en el siglo VII se crearon dos guitarras más, que fue la guitarra, la cítara y la lao. Primero fue la cítara. La cítara viene de la antigua Grecia. Es un instrumento impulsado en una caja de resonancia plana y con cuerdas que se extienden sobre ella. Su influencia se observa mucho en la evolución de estos instrumentos en la región mediterránea, aunque no se asocia mucho directamente con los géneros modernos. Su presencia en la música griega y romana, o sea, influye mucho en estos tipos de canciones. La cítara fue un instrumento muy popular en la antigua Grecia. Después de la creación de la cítara vino la lau. Esta también se utilizaba para ceremonias, para congresos. Bueno, la lau también tiene orígenes, pero este tiene orígenes en el Medio Oriente y fue introducido en Europa por los árabes de la Edad Media. Su forma distintiva con su caja y resonancia de forma pera y mástil corto lo convirtió en un instrumento muy popular en la música. Eh, tenía Participó mucho en el renacentista y en la barroca. Influyeron mucho en ese tipo de guitarra el señor John Donlan, un compositor inglés del siglo XVI, que escribió muchas obras sobre el alao que aún se interpreta hoy en día y se siguen interpretando. Bueno, después de pasar ese siglo, pues pasamos al siglo XIII, perdón. En ese siglo se crea la guitarra latina, la primera guitarra que, como podemos ver, fue la que impulsó a la que actualmente también tenemos hoy en día. La guitarra latina floreció durante la Edad Media en la península ibérica, representando visualmente en la escatiga de Santa María. Se caracteriza por su cuerpo curvado y curvas simplemente planteadas con púa, siendo crucial para la evolución de su instrumento cuerda occidental, aunque no generó géneros muy específicos. A lo que se refiere, o sea, la guitarra latina en ese momento también se utilizaba para las fiestas, las celebraciones, los congresos, las reuniones, las ceremonias, para poder poner un poco de actividades a cada evento. Esas guitarras siempre se utilizaron mucho para generar, eh, pues, impactaron mucho porque sus melodías eran de una manera muy increíble, su tono, su, su estilo fueron cada vez diferentes y muy hermosos. Bueno, después venimos al siglo XVI. En el siglo XVI se crea la guitarra vihuela. Es un instrumento con cuerda pulsada que creció en España durante el Renacimiento y desempeñó un papel muy importante en la evolución de la guitarra española, que es la que ahorita les voy a contar. Bueno,
Su forma similar a la tiene una forma muy similar a la guitarra moderna. La vihuela alcanzó o sea, alcanzó un impacto muy grande en el siglo XVI, siendo utilizada en la música cortesiana popular. Compositores como Luis y Milan Alfonso Mudera escribieron obras con la vihuela, contribuyendo a la rica tradición musical española. Y podemos también ver que ellas. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Michelle S. Rodríguez Arrieta. Soy de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Soy del programa de Ingeniería Industrial. Estoy en la escuela STBI. Y el día de hoy les vengo a contar sobre mi línea de tiempo, sobre la evolución de la guitarra. Bueno, les puedo confesar que es un tema muy interesante porque en realidad me impactó mucho saber cómo fue la evolución de la guitarra a su momento histórico, el impacto que dio en la industria. Bueno, vamos a comenzar. Primero que todo, les voy a explicar la primera guitarra. La primera guitarra llamada el tambor. La primera guitarra se creó en el año 1500 a.C. La guitarra tambor es originado de Mesopotamia, Mesopotamia en Egipto. Ella sentó bases en instrumentos como la cuerda pulsada, evolucionando a través de los siglos. La guitarra ha adoptado a muchos géneros musicales, desde la música clásica hasta las figuras como de Francisco Taberna, Andrés Segovia, hasta el flamenco, o como maestro del Paco de Lucía, demostrando su versatilidad. Esta guitarra tambor en esa época se utilizaba mucho en las fiestas, en las ceremonias, en eventos importantes. Ya después de esa guitarra, vea cómo es una forma muy original, diferente a la actual. Me interesa mucho porque su estructura es más larga, su parte del toque es más ancho, menos ancho, disculpen, pero interesante. De ahí nos vamos al siglo siete. En el siglo 7 se crea dos tipos de guitarra. Primero se crea la guitarra cítara, con raíces la guitarra cítara viene con raíces de la antigua Grecia, es un instrumento muy pulsada que contiene la caja de resonancia plana y cuerdas que se extienden sobre ella. Su influencia se observa en la evolución de instrumentos de cuerda en la región mediterránea, aunque no se asocia mucho directamente con los géneros que hoy en día tenemos. Su presencia en la música clásica griega y romana es inevitable, o sea, en esa época impactó mucho en ese tipo de música y la cítara se popularizó en la antigua clásica, en las canciones antiguas. Bueno, después de eso se creó la guitarra lao. La guitarra lao tiene orígenes en el Medio Oriente y fue introducido en Europa por los árabes de la Edad Media. Su forma distintiva con caja de resonancia en forma de pera y un mástil corto, lo que convirtió este instrumento en popular en la música renacentista y barroca. Y fue más interpretada, que hoy en día también se puede interpretar por John Darling, un compositor inglés del siglo XVI que escribió muchas obras sobre la lao que aún hoy en día se interpretan. Bueno, después de eso nos vamos al siglo XVIII, siglo XIII. En ese siglo se crea la primera guitarra latina, la cual floreció durante la Edad Media en la península ibérica, representando visualmente en las castigas de Santa María. Ella se caracteriza por su cuerpo curvado y curvas simples punteadas con púa, siendo crucial para la evolución de los instrumentos de cuerda occidentales, aunque no generó géneros específicos. Lo interesante de esas guitarras es que la mayoría de estas se utilizaban para eventos importantes, para fiestas, para reuniones entre generales, para bodas. Se utilizaba mucho la guitarra tambor, la cítara, la lao y la guitarra latina. Después de eso vamos a la guitarra en el siglo XVI, cuando se crea la guitarra vihuela. La guitarra vihuelas fue impulsada
por medio o creció en España durante el Renacimiento. Desempeñó un papel muy importante en la evolución de la guitarra española, ya que con 6 órdenes de cuerda y una forma similar a la guitarra moderna, la vihuela alcanzó su impacto en, en el siglo XVI, siendo utilizada por los compositores o por la música cortesiana y popular, pero también por los compositores como Luis de Milán, Alfonso Madarra, quienes escribieron obras con la vihuela, que en la cual contribuyeron a la rica tradición música española, que se utilizaba mucho en la construcción cortesana y popular, la música en el género. De ahí nos vamos también a la guitarra española. En ese siglo se crearon estas dos. La guitarra española fue evolucionada por medio de la vihuela, que fue también un instrumento renacentista crucial de España, que evolucionó hasta su forma moderna en el siglo XIX. En el siglo XIX, em, que evolucionó en el siglo XIX, exponentes como Tagarre, Segovia y de Lucía, junto con obras como el Concierto Aranjuez, han sido fundamentales en la popularización de la guitarra española. Este instrumento alcanzó su popularidad en la corte española, donde se interpretaba música refinada y elaborada. Claro, porque era un evento que, no, que necesitaba un tipo de sonido, tipo de estilo más acorde a lo que era, más definida, más elaborada. De ahí nos vamos al siglo 1600, el año, donde se creó la guitarra borraca. Esta me interesó mucho porque borraca fue una época donde se utilizaba mucho este género musical y la guitarra borraca pues también dio mucho impacto en este género. Entonces, la guitarra borraca fue, bueno, se utilizó mucho en esta época. La guitarra borraca fue evolucionada por medio de instrumentos previos y sí, un creador único. O sea, muchas personas utilizaban mucho este instrumento musical. Alcanzó su impacto entre el año 1600 y 1750, destacado por Gaspar Sanz y Francisco Coberca. Fue adaptada en la música cortesana y popular, con danzas y acompañamientos vocales, su adorno y su sonido distintivo. Su linaje se extiende hasta la guitarra clásica, preservada en las tablaturas y tratados. De ahí viene ya surgiendo la guitarra clásica, que hoy en día también la escuchamos mucho, pero la borraca junto con el flamenco también dio mucho impacto en esa época. Lo más interesante también de la borracha es que se utilizaba mucho para las danzas, así como las anteriores, para las fiestas, los eventos, con su sonido único, hacía gran impacto para que las personas se sintieran libres, se sintieran alegres para disfrutar por medio de esa melodía. Después de eso nos vamos al año 1750, que se crea la primera, o podemos decir que es muy importante este siglo, que es el siglo XVIII, ya que llegamos a la guitarra clásica, donde se le incorpora una sexta cuerda y se adopta la afinación moderna y también cambia el proceso de tocar la guitarra, tanto en el pulsado de las cuerdas a lo largo de su historia. La guitarra clásica ha sido adaptada por diversos géneros musicales, como la clásica, el flamenco, la borraca, también podemos decirla, eh, varios géneros musicales, desde la clásica apropiada de la dicha, con figuras como Francisco, Segovia, Andrés Segovia, Francisco Tabarra, hasta maestros del flamenco como Paco de Lucía, que fue que en esa época impactaron mucho. Momentos históricos claves que incluyeron estos conciertos fue el del concierto de Andrés Segovia, que llegaron a la guitarra clásica, a los escenarios internacionales y a la popularización de obras como el concierto Aranjuez de Joaquín Rodrigo.
En esa época, o sea, podemos decir que la guitarra clásica impactó de una manera ancestral, o sea, importante, mundial, porque no solamente se utilizaba por medio de los conciertos, no solamente estos personajes llevaban a los conciertos, sino a otros lugares que nunca habían escuchado ese tipo de canciones. O sea, no solamente hacían conciertos, sino que se daban su instrumento musical, se iban para pueblos, se reunían con familias y ahí hacían esos cantos. Después de eso, se creó la guitarra flamenca. La guitarra flamenca en sí existió en la península ibérica, originándose en la región más cálida y cerca del extremo sur de España durante 6 siglos, y es un instrumento que se utiliza para estimular mm, el cante y el baile flamenco. Muy interesante porque se utilizaba mucho para esa parte y parecen a una, y esta parece mucho a la guitarra, se parece demasiado a la guitarra clásica. Sin embargo, la guitarra suena más vivas y nitidez que una guitarra clásica. Su característica y rápidos punteos se desvanecen rápidamente para dar lugar a unas notas más claras, lo diferente a la guitarra clásica, que su nota es más activa, o sea, más concisa, bueno, más interpretada, digámosle así. Después de eso nos vamos a la guitarra eléctrica en 1931. Este tipo de guitarra en la que a diferencia de la guitarra española, la guitarra eléctrica eh, tiene su caja, no se hace una resonancia, por lo que el sonido se produce indirectamente por la inducción eléctrica y a través de un amplificador o también a través de un pedal afecto a la primera guitarra eléctrica. Moderna, esta fue inventada en el año 1932 por George Venture, Ben Atwood y Adolf B. Rickenbacker. Bueno, esa guitarra también fue utilizada mucho en los conciertos de Pikin, Ricky Punk, y también se utilizaba mucho en los conciertos del rock, de, de country, de Warner, se utilizaba en el jazz, en el blues, en el metal, en el pop y en el jazz y el blues. O sea, se utilizaba mucho en esos conciertos, los cantantes popularizaron esa guitarra dándole un impacto muy grande a la industria musical y por eso impactó tanto. Y ya por último nos vamos a la guitarra acústica. Esta guitarra comenzó a darse o a tomar forma en el siglo XIX, porque anteriormente era creada, pero no era así, que tenía una forma única para hacer una guitarra acústica, sino que, bueno, con el trabajo de Luiser europeos que se experimentaron con diferentes formas, tamaños y material para mejorar su sonido y jugabilidad. Claramente, porque anteriormente no, la guitarra acústica no estaba así, sino que se conocía, pero no estaba representada de esa manera, porque hoy en día ya una guitarra acústica usted la escucha y ya de una vez sabe qué tipo es. En cambio, anteriormente no. Y esta también se populariza mucho en los géneros como la música clásica, el folk, el blues, el country, el rock y hasta el pop va incluido ahí en la guitarra acústica. Y se convirtió en un instrumento popular también en el folk, en la década también de 1960, como músicos como Bob Dylan, Johnny Mitchell. Estos fueron los que popularizaron más el uso de la guitarra acústica en la música como el folk y el rock. Y esta música o este tipo de guitarra también se utilizaba en la música propesta, que en esa época se utilizaba mucho para poder hacerla o identificarla más. Bueno, ahora por último les vengo a hablar sobre la guitarra de la actualidad. La guitarra sigue siendo un instrumento muy importante y revelante en la industria musical, porque se ha adaptado a muchas culturas populares, influyendo en la moda, el arte, el entretenimiento que hoy en día nosotros utilizamos. La
La guitarra también nos ha ayudado nosotros a poder liberarnos, nos hace sentirnos más libres, nos hace ser más especiales, digamos, a la hora de tocarlos, escuchar sus melodías, sus tipos de estilos. Digamos que también la tecnología ha influido mucho en eso porque la tecnología ha permitido que no solamente podamos escuchar la guitarra eléctrica, sino que podamos escuchar varias guitarras de varios tonos, podamos aprender por ella, podamos, digamos, manejar la guitarra por medio de un portátil, o sea, cosas así, para no, digamos, despejarnos o despegarnos de ese tipo de género musical o de instrumento musical. Además, esto ha ayudado a que la guitarra vaya evolucionando más en el entorno musical, su variedad de sonidos y estilos. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado mi video, espero verlos en otro. Muchísimas gracias.